Hola chicos y chicas, bienvenidos acá a otro screencast en mi canal de YouTube. Hoy vamos a tratar básicamente dos o tres temas muy sencillos de física, electricidad y magnetismo como para darle continuidad pues a las sesiones que hemos estado tomando de forma teórica. Las personas que estén viendo este video que no sepan de esas sesiones teóricas no va a pasar absolutamente nada porque pues digamos que es independiente, o sea, este contenido se puede tomar de forma independiente si se estuvieron en esas sesiones o no. ¿Qué es lo importante? Vamos a trabajar tres cosas. Vamos a hablar un poquito más de lo que ya definimos antes, que era la resistencia eléctrica. Vamos a detallar un poquito más sobre esa idea, sobre la resistividad también como una propiedad de un material. Entonces vamos a en algún momento hacer un pequeño ejercicio sobre ese tema para mirar pues, la relación entre la resistencia, la longitud y el área del conductor en el cual tenemos pues el flujo de cargas. Vamos a trabajar también el concepto de FEM o fuerza electromotriz, que realmente no es una fuerza, simplemente es un término que se acuñó por alguna razón históricamente, pero que básicamente es una diferencia potencial que se crea de forma artificial en contra de la diferencia potencial que se produce naturalmente en un conductor para poder acelerar las cargas eléctricas y tener flujo de corriente. Para eso naturalmente vamos a tener que pensar en lo que vamos a llamar un loop o una espiral cerrada, que básicamente es un circuito cerrado. Entonces vamos a estar dando el primer paso a la parte de circuitos y finalmente vamos a hablar un poco de las leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a hacer esto de una forma muy breve, muy puntual, sin entrar a complicarnos mucho la vida con cosas de pronto matemáticas que son realmente innecesarias en este punto. Entonces vamos a empezar. Entonces, pues muy pendientes acá al contenido, chicos, chicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que voy a disminuir acá mi camarita. Vamos a dejarla por ahora y en este punto, si llegamos a ver que está estorbando, pues simplemente la quito. Entonces, la clase pasada o sesiones pasadas habíamos estado hablando pues del concepto de resistencia eléctrica y habíamos ahondado muchísimo en que ese concepto de corriente eléctrica está vinculado fuertemente con la idea de lo que sucede microscópicamente en el material. Tenemos acá la masa de los portadores de carga. Este es el tiempo de trayectoria media, o sea, el camino libre medio, o sea, el tiempo que tarda una partícula básicamente en encontrarse otra, es decir, el tiempo en el cual se observa una colisión. Esta es la carga de los portadores, que no necesariamente es la misma, los portadores pueden ser diferentes. Y este es el número de portadores por unidad de volumen, es decir, la densidad de portadores en esa región. Todo esto hace parte de lo que es lo microscópico, lo que sucede en el material, y esto que está acá simplemente son las dimensiones o la geometría del conductor. Entonces, en ese orden de ideas, esta cantidad de acá es lo que definimos como la resistividad, de tal forma que, como ya mencionamos previamente, la resistencia eléctrica se puede escribir como la resistividad por este factor geométrico que me está mirando o midiendo cómo depende la resistencia eléctrica, cuál es el efecto de las dimensiones del conductor en la resistencia eléctrica. Bueno, chicos y chicas, estamos acá de vuelta, entonces vamos a seguir hablando un poquito de resistencia eléctrica. Acá en la pantalla tenemos una figura que nos va a servir de apoyo pues para discutir un poquito este concepto. Recordemos entonces que estábamos mencionando que la resistencia la podemos relacionar con una propiedad de los materiales que es la resistividad. Vamos a mencionar más adelante, pues no en tanto detalle, que la resistividad está relacionada con otra propiedad de los materiales que es la conductividad, que es una medida de qué tan buen conductor es el material, es decir, qué tan fácil es la movilidad de los portadores de carga dentro de ese material. Recordemos que los portadores de carga no necesariamente son o partículas cargadas positivamente o electrones. Eso depende fuertemente del tipo de material que estemos estudiando, pero a este nivel de formación, pues digamos que no nos vamos a poner a discutir muchísimo ese tipo de cosas o lo que pasa con la red cristalina y demás. No estamos a ese nivel de detalle. Entonces, teniendo esta idea acá, vamos a recordar un poquito lo que estábamos discutiendo previamente. Entonces vamos a pasar rápidamente a la imagen. Acá la tengo en pantalla. Vamos a hacerle zoom y voy a ir a lo que justamente necesito de la imagen. Recuerden entonces que acá tenemos una región de mayor potencial y acá una región de menor potencial. Sabemos que el campo eléctrico va de mayor potencial a menor potencial electrostático.
Y la corriente asumimos que es lo que conocemos como corriente estándar, ¿vale? Que siempre va de mayor potencial a menor potencial. Ese es el acuerdo que tenemos cuando hablamos de una diferencia potencial. Este J que está acá es lo que llaman en física la densidad de corriente, que es la corriente por unidad de área. Bien, entonces, sabiendo esta idea, entonces ahora vamos a dar una pequeña interpretación, ya se la hemos dado previamente, a lo que es la resistencia eléctrica. Entonces eso lo vamos a agregar acá dentro de nuestro documento. Voy a hacerle disminución acá. Acá tenemos lo que ya hemos mencionado, la resistencia eléctrica depende de la resistividad, de la longitud del conductor y el área transversal del conductor. Eso ya lo habíamos discutido. Y esta que está acá es básicamente la ley de Ohm, que ya la habíamos deducido previamente con un approach microscópico, que es un modelo muy simplificado, es un modelo muy sencillo donde tenemos diferencias de potencial uniformes en este conductor, donde tenemos un campo eléctrico pues que es uniforme en esta región del espacio. En la realidad esto puede ser un poco más sofisticado, aunque este modelo es muy bueno. ¿Listo? Es un modelo que funciona bien y es bastante ilustrativo. Entonces, teniendo eso en mente, ya conocemos esa relación entre resistencia, resistividad y las características del conductor. Entonces, para poner un poquito más en claridad estos conceptos, vamos a enfrentarnos a un par de pequeños problemas. Son muy sencillos, son muy sencillos. Esos problemas son extraídos del texto de Thirlway. Es un gran libro. Entonces vamos a tomar una captura de pantalla de estos ejercicios para poder resolver. Entonces vamos a coger este primer ejercicio que está acá, bien, y lo vamos a llevar a nuestro documento. Acá está el ejercicio, ¿vale? Bueno, creo que en este punto realmente la cámara no es muy útil, entonces la vamos a quitar. Se va la cámara, bien, en este momento se va la cámara. Y vamos a seguir sin camarita por ahora porque pues no la necesitamos justamente en este momento. Bueno, perfecto. Entonces voy a apagar la camarita acá atrás de cámara. Listo, ahí ya la apagamos. Bien. Entonces, el problema dice que un resistor es básicamente una resistencia eléctrica, es construida de un material de carbono, una varilla de carbono, una barra de carbono, que tiene una sección transversal uniforme. O sea, tiene una sección transversal uniforme. Ya vamos a pintar una imagen que represente esta situación. Y se aplica una diferencia potencial de 15 voltios a lo largo de los bordes de la varilla. La varilla aporta una corriente de 4.0 por 10 a la menos 3 amperios. Encuentra la resistencia de la varilla y la longitud de la varilla. Entonces acá vamos a agregar una imagen. Entonces acá tenemos la imagen de la barrita. Esto obviamente es una representación. Esta barra, por ejemplo, acá podemos ver que en este extremo pues tiene un hueco. La idea es que eso no sucediera. Vamos a tratar de disimular eso en nuestra imagencita rellenando esto de gris acá. ¿Listo? Vamos a rellenarlo de gris pues para que se entienda que la varillita no es hueca. ¿Listo? Es una varilla uniforme. Entonces, ¿qué es lo que nos importa acá? Que si nosotros hacemos un corte transversal de esta varilla, un cortecito transversal de esta varilla, pues el área de esta sección transversal es uniforme, es decir, no está disminuyendo de una parte a la otra, sino se mantiene exactamente igual. Entonces, el área transversal de esto está fija, entonces el área transversal me es dada, es un valor que es dado, y esa área transversal es igual a 5.0, acá me quedo esto con fondito, serían 5.00 milímetros cuadrados, es una unidad de superficie, bien, y se aplica una diferencia potencial. Recuerden que el delta phi es lo que llamamos el voltaje o diferencia de potencial, y en este caso es de 15.0 volt. ¿Listo? Esa es la diferencia de potencial que tenemos. Y la varilla está transportando una corriente de 4.0 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces,
esa es una corriente del orden de los miliamperios, entonces sería 4.0 por 10 a la menos 3 amperios. Acá es importante que recuerden que una corriente ya de 200 miliamperios es mortal, o sea, ya mata a una persona. Entonces, súper importante que tengan eso en cuenta porque pues una corriente de 200 miliamperios es mortal, hay que tener mucho cuidado con la corriente eléctrica. Bien, entonces, teniendo esto en mente, nos están pidiendo calcular la resistencia de la varilla. Entonces sabemos que la resistencia de la varilla R la podemos calcular como la resistividad por la longitud sobre el área transversal de nuestra resistencia. Bien, no obstante, también estamos asumiendo que esta varilla de acá es de un material ómnico, es decir, un material que cumple la ley de Ohm. Y si ese material cumple la ley de Ohm, entonces tenemos que el voltaje a través de este alambre es simplemente I por R. Y conocemos la diferencia potencial y conocemos la corriente que está atravesando esto. Entonces, de esta forma podemos despejar la resistencia. La resistencia va a ser el voltaje dividido la corriente. Tenemos el voltaje, que en este caso son 15.0 voltios. Bien, y la corriente eléctrica que tenemos acá es una corriente de 4.00 por 10 a la menos 3 amperios. Bien, entonces con esto podemos encontrar la corriente, la resistencia eléctrica. La vamos a calcular en este momento. Yo estoy acá calculando esto en una calculadora, no se ve en la pantalla naturalmente, entonces sería 15 dividido 4 exponente menos 3, y eso nos da una resistencia eléctrica de 3750 ohmios, siendo ohmios la unidad de resistencia eléctrica. Entonces esto básicamente también lo podríamos escribir como R igual a 3.75 kilo ohmios. ¿Listo? Esa es otra forma de reportar esa resistencia eléctrica que tenemos acá, que acabamos de calcular. Con esta resistencia eléctrica, ahora podemos también calcular la resistividad, porque tenemos las dimensiones, tanto la longitud de la varilla como, no, la longitud de la varilla no la tenemos. Tenemos el área transversal, y tenemos también, creo que la resistividad. Es de carbono. Entonces ahorita vamos a buscar esa cantidad, ¿cierto? Lo que sabemos es que la resistencia eléctrica es igual a la resistividad por la longitud sobre el área, de tal forma que podemos determinar cuál es la longitud de esta varilla, porque nos va a dar que la longitud es igual a la resistencia sobre la resistividad multiplicada por el área. Y entonces, teniendo estas cantidades de acá, ya podemos hacer el cálculo. Esta resistividad debemos buscarla en alguna tabla de referencia. Entonces, afortunadamente, pues en sesiones previas habíamos anotado estos valores. Entonces acá tenemos carbono puro grafito, que es un semiconductor, y acá tenemos la resistividad, que sería 3.5 por 10 a la menos 5 ohmio metro. ¿Listo? Entonces vamos a anotar ese valor, 3.5 por 10 a la menos 5, vamos a anotarlo acá. Entonces tenemos que ese ρ sería 3.5 por 10 a la menos 5 ohmio metro, que ese es el valor que tenemos para la resistividad de nuestra barra de carbono, que de hecho me recuerda un poco al capítulo de Los Simpson, que es la famosa barra de carbono de Los Simpson. ¿Listo? Si no lo recuerdan, ahorita les pongo una referencia a eso. Entonces, la longitud la podemos calcular simplemente como la resistencia eléctrica, que sería 3750 ohmios, 3750
ohmios, bien, sobre el área de este material, de este tubo, que son 5.0 milímetros cuadrados. Entonces sería 5.0 milímetros cuadrados. Pero entonces acá nos toca hacer una conversión. Entonces recordemos, antes de hacer cualquier cosa acá, que tenemos que hacer la conversión. Entonces tenemos un área transversal de 5.0 milímetros cuadrados y ahora tengo que pasar milímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces nosotros sabemos que un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Luego un milímetro cuadrado va a ser 10 a la menos 3 por 2, 6 metros cuadrados. Entonces tendremos que un milímetro cuadrado sería igual a 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces esto básicamente es igual a 5.0 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces acá tendríamos que el área transversal de esto sería 5.0 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y multiplicamos finalmente esto. Disculpen, acá cometí un error. Pues ya me di cuenta, no pasa absolutamente nada. Colocamos esto acá porque realmente está multiplicando con la longitud. Y lo que tenemos que colocar abajo es la resistividad. La resistividad encontramos que era 3.5 por 10 a la menos 5 ohmiometro. Entonces vamos a colocar este valor acá. ¿Listo? Y ya estamos listos y listas para empezar a simplificar y hacer nuestro calculito. Acá nos damos cuenta que los ohmios y los ohmios se simplifican, se va un metro con un metro y esto me va a quedar en cantidades de metro. Entonces vamos a hacer este calculito, lo voy a hacer acá rápidamente en la calculadora. Tengo 3750 por 5 exponente menos 6 sobre 3.5 exponente menos 5. Listo. Y tenemos ya el resultado final. Y este resultado final de este cálculo de acá nos da igual a 536 aproximadamente 536 metros. Eso es un alambre bastante largo para pues tener estas características y esa resistencia que nos está dando acá como resultado este problemita. Estoy revisando que mis cálculos están bien. 3750 ohmios por 5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que es el área, sobre la resistividad, que es 3.5 por 10 a la menos 5 metros, y aparentemente todo está en orden. Entonces este sería el resultado pues, de este problemita, que es bastante peculiar. Nos da una longitud bastante exagerada, casi medio kilómetro de alambre. Entonces tenemos pues ese resultado. ¿Listo? Entonces este es este primer problemita. Ya vamos a saltar a resolver un segundo ejercicio. Listo, chicos y chicas, estamos acá de vuelta. Vamos a continuar haciendo algunos ejercicios. Entonces vamos a crear otra página y acá les coloco la referencia que les decía. Esta es la inerte barra de carbón de los Simpson. Gran capítulo. Entonces ahora vamos a buscar algún otro ejercicio. Y tengo este ejercicio acá que es muy interesante. Este lo vamos a resolver en este mismo momento. Entonces nos vamos a llevar esto acá y lo vamos a agregar acá para resolverlo. Para cerrar pues, ya este tema de resistencia y resistividad. Después vamos a hablar de FEM. Vamos a hablar un poquito de FEM. Y después de FEM ya vamos a hablar un poquito de las leyes de Kirchhoff. Entonces esto va a ser pues un video bastante sustancioso. Entonces suponga que quieres fabricar una barra uniforme de 100 gramos de cobre. Bien, si el alambre o la barra que quieres fabricar, bueno, realmente es un cable, va a tener una resistencia de 0.5 ohmios
Y si todo el cobre debe ser usado, es decir, si vas a utilizar toda la longitud, ¿cuál debe ser la longitud y el diámetro? O sea, vas a utilizar todo el alambre, ¿vale? Entonces lo primero es recordar que entonces tenemos acá información sobre el material, entonces sabemos que es cobre, es decir que podemos buscar en la tabla la resistividad de este material, que es el cobre, podemos buscar esa resistividad y sabemos por otro lado que la resistencia va a poderse escribir como la resistividad por la longitud sobre el área transversal, bien, sobre el área transversal, bien. Y entonces queremos fijar pues el valor de la resistencia, queremos fijar el valor de la resistencia teniendo en cuenta pues las cantidades que tenemos acá del material, ¿vale? Entonces, lo que sabemos es que si tenemos la resistencia que se está fijando y tenemos la resistividad, conocemos la relación entre resistencia y resistividad, que sería la longitud sobre el área. Pero por otro lado, queremos utilizar todos los 100, el gramo, qué pena, el gramo de cobre, ¿listo? Un alambre de 1 gramo de cobre. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar precisamente cómo vamos a utilizar todo ese gramo de cobre. Entonces tenemos que la masa de alambre, del alambre que vamos a utilizar acá, es de 1.0 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿cierto? 10 a la menos 3 kilogramos porque tenemos 1 gramo. Bien, entonces con esta información vamos a poder hacer nuestro cálculo. Listo. Entonces, teniendo la información que disponemos en el problema, necesitamos encontrar esta relación de acá, o sea, cuál es el valor de la longitud y el área, pero teniendo en cuenta la restricción que tenemos sobre la masa, y es que vamos a utilizar toda la masa disponible de cobre para fabricar nuestro alambre. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que esta área transversal la podemos escribir simplemente como pi por el radio al cuadrado. Entonces esta sería la relación entre resistencia y resistividad. Sin embargo, también se nos dice pues que la masa es esta, entonces sabemos que esa masa es uniforme y sabemos que la masa la podemos calcular en términos de la densidad, que la voy a representar con la letra D. ¿Por qué? Porque ya tengo ρ por acá y no quiero como generar un conflicto con las variables, y con el volumen sería masa igual a densidad por volumen o densidad igual a masa sobre volumen, ¿listo? Y el volumen con esta B que no tiene como cachitos, ¿listo? Entonces, teniendo esta información de acá, pues básicamente podemos encontrar que la masa va a ser igual a la densidad y el volumen, ¿qué va a ser? El volumen de esa varillita o de ese alambre va a ser la longitud del alambre por el área transversal. Sería longitud por pi por radio al cuadrado. Entonces, área por longitud. Eso me está dando la masa de nuestro alambrito. Y acá pues tengo el dato de la densidad del cobre a temperatura ambiente, es decir, si no estamos saliéndonos de ese rango de temperatura. Entonces, con esta información que tenemos acá, podemos reescribir esta expresión, esta relación, reemplazando simplemente alguno de los parámetros. Entonces, acá lo más sencillo que podemos hacer es despejar la longitud en términos del área. Entonces, podemos escribir, tenemos la masa, bien, pasamos a dividir pi por radio al cuadrado, bien, pi por radio al cuadrado por la densidad, esta D, recuerden que va a ser nuestra densidad, acá simplemente estamos pasando la longitud, estamos, este D pasa a dividir y todo esto pasa a dividir, entonces tenemos la longitud, bien, y con esto entonces nos va a quedar simplemente que la masa sobre la densidad por el área al cuadrado, que sería pi por r cuadrado al cuadrado, porque noten que esta área acá vuelve a salir. Entonces esto nos daría la información que nos permitiría calcular cuál debe ser el radio. El radio, creo que el problema nos pregunta el diámetro simplemente va a ser el doble del radio, no hay ningún problema. Entonces con esta info ya podemos hacer nuestro calculito. Entonces vamos a llevarnos esta información acá, control D, control V, bien. Y entonces vamos a agregar esta info acá, bien. Entonces tenemos que
la resistencia sobre la resistividad del cobre va a ser igual a la masa de cobre que tenemos sobre la densidad del cobre por pi al cuadrado por r a la 4. Y entonces de esta relación matemática podemos despejar que r a la 4 es igual a la masa de cobre que tenemos por la densidad de cobre por pi cuadrado, y que tenemos acá la resistencia pasa a dividir y la resistividad pasa a multiplicar. Entonces eso quiere decir que el radio de nuestra varilla va a ser la raíz cuarta de la masa por la densidad, por la resistividad, disculpen, sobre la densidad por pi cuadrado por la resistencia. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer estos reemplazos. Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es mirar cuál es la resistividad del cobre. Entonces vamos a ir a nuestra tabla y acá tenemos que es 1.72 por 10 a la menos 8. ¿Listo? 1.72 por 10 a la menos 8. Entonces sería 1.72 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Entonces con ese valorcito ya podemos empezar a hacer algunos reemplazos. También es importante pasar esta densidad 8.96 gramos sobre centímetro cúbico, pasarlo a kilogramos sobre metro cúbico. Bien, entonces voy a hacer esa conversión de unidades rápido en web para no demorarnos mucho acá y ya agrego el resultado. Listo, acá ya tenemos la conversión. Entonces básicamente tenemos la densidad que en gramos sobre centímetro cúbico es 8.96 y en kilogramo metro cúbico ya tenemos esta densidad que sería 8.850 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya con esta información podemos hacer nuestro reemplazo acá. Entonces básicamente vamos a copiar este cuadrito de acá para hacer el reemplacito de la información y obtener nuestros valores. Entonces vamos a reducir esto un poquito para que podamos incluir toda la información acá. Entonces esto me daría la raíz cuarta de la masa, que sería 1.0 por 10 a la menos 3 kilogramos de cobre por la resistividad del cobre, que la tenemos acá arribita. Vamos también a copiar este valor, control C, lo vamos a pegar acá, control V, listo, lo vamos a poner por acá, el valor que necesitamos. Entonces tenemos acá el valor de la resistividad del cobre. Vamos acá a colocar la densidad, que ya la tenemos, que es 8.850 kilogramos metro cúbico. Bien, por el número pi al cuadrado, entonces sería simplemente pues pi al cuadrado. Eso no lo voy a poner acá explícitamente. Y tenemos la resistencia que nos están informando en el problema, que es de 0.5 ohmios. 0.5 ohmios. 0.5 ohmios. Entonces vamos a hacer este calculito rápido en nuestra calculadora. Vamos a ver si la calculadora que tenemos acá manual se puede hacer. Sí, efectivamente. Entonces vamos a colocar nuestros valores. Esto iría elevado a la 1/4. A la 1/4 porque es una raíz cuarta. Y vamos a sustituir nuestros valores, que serían 1 exponente menos 3 por 1.72 exponente menos 8, y todo esto va dividido entre 8.850 por pi al cuadrado por 0.5, y entonces eso nos da finalmente el valor resultante, que es este. R sería igual a
0,14 metros. ¿Listo? Entonces esto sería un radio muy pequeño. Ahora el diámetro sería el doble de este valor. Sería el doble de este valor. Entonces sería 2 por 0.00014. Eso nos da 0.028. 0.00028. ¿Listo? Metros. Ese sería el diámetro. Y teniendo ya el diámetro, pues también podemos calcular la longitud, porque ya sabemos el valor de la resistencia. Sabemos el valor de la resistencia, que sería igual a la longitud sobre el área. Bien, entonces eso quiere decir que la longitud del alambre sería simplemente el valor de la resistencia multiplicado por el área. Y esto lo podemos calcular simplemente como la resistencia, que ya tenemos que es de 0.5 ohmios, por el área, que sería pi por este radio al cuadrado, que sería 0.00014 metros. Esto elevado al cuadrado. Entonces esto nos daría la longitud del alambre, que la vamos a calcular en este justo momento. Entonces sería 0.5 por pi por esta dimensión, 0.00014 y todo esto ya elevado al cuadrado. Entonces esto nos daría una longitud de 3.078. Lo podemos dejar en 3.1 por 10 a la menos 8 metros. Por 10 a la menos 8 metros. Bien. Ahí acá tenemos un pequeño errorcito, y es que la resistencia sería esto, además multiplicada por la resistividad. Entonces ahí cometí un pequeño error, entonces pasaría esto y debe ir dividido entre la resistividad. ¿Listo? Entonces nos hace falta dividir esto entre la resistividad del material. Ahí está este pequeño errorcito. Y recordemos que tenemos el valor de la resistividad. Entonces sería 3.1 por 10 a la menos 8. Bien. Sobre la resistividad, que es de 1.72. 1.72 por 10, si también no me equivoco, a la menos 8. Y este resultado sí debe ir en metros. ¿Listo? Acá yo cometí un pequeño error. ¿Listo? Entonces, esto de acá vamos a calcularlo. Se nos simplifica este de acá. Y sería básicamente tener dividido 3.1 dividido entre 1.72. Entonces esto nos daría 1.8 metros. Entonces la longitud del alambre sería 1.8 metros con un diámetro supremamente pequeño. Entonces también pues vemos que es un problema como bastante platónico, porque pues realmente estas dimensiones no serían dimensiones que uno utilizaría pues en la vida real, en la práctica. ¿Listo? Entonces con eso tenemos resuelto estos dos problemitas. Bueno, chicos y chicas, bienvenidos a esta última parte pues ya de este video. Ahora vamos a hablar un poco de fuerza electromotriz o FEM, y para eso vamos a notar una cosa que sucede cuando generamos una corriente en un conductor estándar, pues por lo menos desde esta forma bastante ideal en la que estamos entendiendo un conductor. Entonces, lo primero que vamos a pensar es lo siguiente: si yo tengo una diferencia potencial entre este borde y este borde del conductor, sabemos que aparece un campo eléctrico en esta dirección, y entendemos que la corriente estándar va a moverse a lo largo de esta dirección de mayor potencial a menor potencial, independiente del tipo de portador de carga que tengamos. Pero entonces, ¿qué sucede? Eso va a hacer que las cargas eléctricas positivas empiecen a acumularse en el borde del conductor, y las cargas eléctricas negativas que responden contrarias al campo eléctrico se acumulen en el otro borde del conductor. Y eso va a traer que paulatinamente, a medida que se van acumulando cargas en un borde y en el otro borde,
empiece a aparecer un campo eléctrico creciente que va en dirección contraria al campo eléctrico que producimos en esta diferencia de potencial. Va a llegar un momento en el cual ese campo eléctrico tenga la misma magnitud que el campo eléctrico que está producido inicialmente entre este potencial eléctrico y ese potencial, entre ese voltaje que aparece ahí, y en ese momento la corriente eléctrica en el conductor va a cesar. Entonces, ¿cuál es la observación acá? Si se produce un campo eléctrico dentro de un conductor que no forma parte de un circuito completo, la corriente fluye solo durante un breve tiempo. Entonces, la pregunta es cómo hacemos ahora para poder mantener una corriente estacionaria en un circuito, en un conductor, por ejemplo, en este caso, en un metal. Y la idea va más o menos a través de una analogía que, de hecho, voy a utilizar la misma analogía que propone el texto. Esta analogía es muy buena, está muy bien ilustrada acá. Entonces vamos a mantener ese material de origen. Bien. Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Si ustedes tienen una fuente de agua, en la fuente de agua pues tenemos que naturalmente el agua está fluyendo, se está moviendo y el agua se mueve de forma natural de mayor potencial gravitacional a menor potencial gravitacional, es decir, pues sigue lo que la gravedad está obligándole a hacer. Pero si queremos mantener un flujo constante de agua en esta fuente de agua, necesito una bomba que reimpulse el agua de abajo hacia arriba, es decir, que vaya de regiones de menor potencial a regiones de mayor potencial. Y para eso necesito un trabajo externo. Y ese es exactamente el principio de funcionamiento de lo que vamos a llamar una FEM o una fuerza electromotriz. Entonces, teniendo esa idea en mente, vamos a utilizar acá una imagen de nuestro libro fuente, que es el Sears-Zemansky. Entonces vamos a tomar esta imagen y la descripción que está en la parte superior ya la vamos a discutir acá. Vamos a colocar esto en nuestro notebook y vamos a agregar acá nuestra imagencita y vamos a mantener la descripción original del libro porque es bastante clara y transparente en cuanto a la información que nos proporciona. Entonces la vamos a colocar acá, la vamos a hacer un poquito más pequeña. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos básicamente lo siguiente, tenemos que este es la diferencia potencial que tenemos, esta es la diferencia potencial y lo que estamos viendo es que este potencial de acá es mayor que este potencial de acá, de tal forma que el campo eléctrico apuntaría en esta dirección. Si yo tuviera el conductor solito, sabríamos que la corriente normal empezaría a fluir de este punto a este punto, pero en algún momento dejaría de fluir porque precisamente sucedería la presencia de un campo eléctrico dentro de este conductor que compense este campo eléctrico de acá. Entonces, para eso necesitamos algún agente externo que haga trabajo, en este caso lo que llamamos una fuente. Esa fuente básicamente aplicaría una fuerza que se contrapone, ¿bien? Es decir, tendremos una presencia y una fuerza sobre las partículas cargadas que se contrapone a la fuerza producida por el campo electrostático que aparece en esta región del espacio. Bien, y esta fuerza en algún momento dentro del circuito cerrado va a ser mayor a la fuerza del campo eléctrico de tal forma que vamos a hacer mover las partículas cargadas, por ejemplo en este caso las partículas cargadas positivamente, en esta dirección produciendo ese flujo de partículas cargadas, es decir, ahora sí manteniendo estable el flujo de partículas cargadas en nuestra fuente de voltaje. Entonces, esa presencia de esa FEB, básicamente esa, por decirlo acá, fuerza o agente externo que se aplica, hace que logramos vencer ese equilibrio que se da cuando simplemente tenemos esta diferencia potencial, es decir, estamos entregándole el trabajo necesario a las partículas cargadas para mantener un flujo estacionario en nuestro circuito. Entonces, el potencial a través de las terminales crea un campo eléctrico en el circuito, lo que hace que la carga se desplace. Cuando una fuente real opuesta a la ideal de FEM se conecta a un circuito, disminuye el voltaje entre A y B y por lo tanto la fuerza electrostática, de manera que la fuerza
externa es mayor a la fuerza electrostática y esta fuerza realiza un trabajo sobre las cargas. Bien, entonces en ese sentido lograríamos mantener una corriente en nuestro sistema. Entonces, por eso vamos a hablar que esta FEM, en un caso de una FEM ideal, es decir, que no haya una resistencia interna o que sea muy pequeña, vamos a hablar que esa FEM coincide con la diferencia potencial que hay entre estos dos puntos acá, entre el punto A y el punto B. Y entonces, en ese sentido, podemos mantener la corriente estacionaria en el circuito. Y entonces, ¿qué suele ser una FEM? Por lo general, pues suelen ser otros agentes que colocamos acá. Algunos ejemplos de FEM son las baterías, los generadores eléctricos, las celdas solares, los termopares y las celdas de combustible. Todos estos dispositivos convierten energía de alguna forma mecánica, química, térmica, etcétera, en energía potencial eléctrica y la transfieren al circuito al que está conectado el dispositivo. Entonces, esa es la idea de cómo mantenemos la corriente estacionaria en un circuito eléctrico. Entonces, habiendo dicho eso, ya sabemos cómo podemos colocar o alimentar corriente estacionaria dentro de un circuito. Y ahora, sabiendo eso, vamos a pasar a hablar un poquito de las reglas que hay en los circuitos para que haya flujo de corriente que pasa con las tensiones o caídas de potencial que tenemos en el circuito y poder aplicar esto a circuitos muy sencillos. Es decir, básicamente lo que conocemos como las leyes de Kirchhoff. Bueno, chicos y chicas, estamos acá de vuelta. Ahora, pues ya para cerrar este video, pues vamos a mencionar algunos de los elementos que van en un circuito y vamos a mencionar la ley de Kirchhoff para voltajes, que es con la ley que nos vamos a quedar hasta esta parte de este video. Entonces tenemos básicamente pues esos elementos, tenemos un conductor con resistencia despreciable, es decir, cuando tengamos una línea recta, vamos a asumir que simplemente la resistencia en este conductor es igual a cero. Una línea recta con este zigzag de acá corresponde a la presencia de una resistencia. Y esta que tenemos acá es básicamente una FEM ideal, es decir, donde la resistencia interna de la FEM es completamente despreciable. Importante, la línea vertical más larga representa la terminal positiva, por lo general aquella con el mayor potencial. Bien. Y acá tenemos simplemente una representación de una FEM con resistencia interna, que básicamente es tener la FEM con una resistencia en serie. Bien. Y acá tenemos la representación gráfica de un voltímetro y de un amperímetro. Teniendo esas ideas en mente, vamos a pensar ahora en la ley de Kirchhoff para voltajes. Sabemos y hemos discutido previamente, también en nuestras sesiones teóricas, que la energía potencial electrostática depende básicamente del punto inicial y el punto final. Eso quiere decir que en una trayectoria cerrada, la energía potencial al principio y al final es la misma. Eso que quiere decir que el cambio de energía potencial en una trayectoria cerrada es igual a cero. Si esto es así, quiere decir entonces que todo el cambio de energía potencial a lo largo de un circuito es igual a cero, o en otras palabras, los voltajes, la suma de voltajes sobre un circuito cerrado, sobre un loop, va a ser igual a cero. Eso es lo que nos está diciendo esta frase. Entonces, en ese orden de ideas, si volvemos a nuestro libro de texto y miramos acá un ejemplo, entonces tenemos una situación como la siguiente. Vamos a pegar esta imagen acá. Bien. Y entonces en este circuito que tenemos acá en particular tenemos nuestro loop cerrado, tenemos una corriente de 2 amperios excesivamente grande transitando en este circuito y tenemos acá naturalmente la dirección de flujo. Recuerden que normalmente pues si tenemos un conductor sin FEM, pues el campo eléctrico, la corriente fluiría de mayor potencial a menor potencial, pero la FEM hace que circule en este sentido. Teniendo esto acá en mente, tenemos que dar cuenta que acá hay una caída de potencial en la resistencia interna y acá tenemos otra caída de potencial en esta resistencia de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la suma de potenciales en este circuito sería la FEM, ¿listo? Menos la caída de potencial en esta primera resistencia que sería I
Bueno, en este caso 2 veces I porque tenemos una corriente de 2, bueno, disculpen, es una corriente no de 2I sino de 2 amperios. Sería la corriente I por la resistencia interna que tenemos acá, en este caso de 2 ohmios, menos la corriente por la resistencia R, que es una resistencia mayor, y esto debe ser igual a 0, es decir, que esta suma de caídas de potencial en este circuito debe ser igual a 0. Y acá tenemos una representación gráfica del voltaje en el circuito, bien, a medida que nos movemos dentro del circuito. Entonces, en esta región tenemos una subida de potencial de 12 voltios. Acá el potencial se mantiene constante porque eso es un conductor. En esta resistencia tenemos una caída de potencial. Acá tenemos otra región donde el potencial se mantiene, donde el voltaje se mantiene constante, y acá tenemos otra caída de potencial. Entonces, básicamente, eso es lo que nos está diciendo la ley de Kirchhoff para voltajes, que es con lo que vamos a quedar en este video. Y para la siguiente parte, que probablemente la veremos en la sesión teórica, entonces pues hablaremos de la ley de Kirchhoff de corrientes para ya empezar a aplicarla en algunos problemas de aplicación. Espero este video les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.